Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. En pocos días tendremos la conmemoración de un aniversario más de la restauración de la República, el acontecimiento más trascendente conjuntamente con la proclamación de la independencia nacional. Es la continuidad de esa lucha que se expresa con una invasión negociada con los sectores más conservadores del país y que integró a todo el país, principalmente incluyendo toda la población campesina y toda la población de los diferentes lugares del país, lo integró en una lucha en contra de esa ocupación que le llamamos anexión, producida por Pedro Santana. Para hablar de ese tema, de antemano, hemos tenido la suerte de que cuando hacemos programas con el doctor, nuestro invitado especial, el doctor Santiago Castro Ventura, o tenemos que hacer dos programas o se queda inconcluso, o sea, no podemos desarrollarlo a plenitud. Esta vez hemos previsto el hecho y en esta programación de hoy vamos a hablar de lo que dio origen a la anexión, los prolegómenos, diría un historiador ilustrado de la restauración de la República. ¿Por qué? ¿Cómo se produjo? ¿Qué antecedió? Entonces, como repito, tenemos el orgullo de presentar al doctor Castro Ventura, que es un asiduo visitante de honor de este programa y que llena todas las expectativas de la teleaudiencia de este programa, que nos pide con mucha insistencia temas que ya él ha abordado. Invitamos, además de esas condiciones, porque el doctor Castro Ventura tiene como historiador y como escritor, tiene una obra, dentro de sus obras, una que se llama La Guerra Restauradora. Tiene un subtítulo, el subtítulo es Erupción del anticolonialismo en las Antillas Españolas. Es decir, un libro bastante completo, se ha escrito mucho sobre la restauración. Este es uno de los aportes más trascendentes porque explaya la lucha restauradora a todas las Antillas y lo explica. Y entonces, esta vez lo vamos a dividiendo. La parte correspondiente al programa de hoy, vamos a pedirle al doctor que nos explique el inicio, el por qué, cómo se gestó esa anexión. Así es que lo invitamos a que nos desarrolle esa temática y luego entonces daremos seguimiento a la misma en los segmentos próximos. Doctor, bienvenido. Saludo a todos los televidentes del Momento de la Historia. Sin duda, el 16 de agosto de 1863 es nuestra gran segunda fecha patriótica. Es la reafirmación de lo que ocurrió el 27 de febrero. Los dominicanos, que en realidad se demostró que no era compatible, ¿no? Que la isla estuviera bajo el dominio del gobierno haitiano. Ya sabemos que en 1844 fundaron su república
con los habitantes de esta parte, con idiosincrasia, con su costumbre, con hábitos, con su cultura, pero tocó la desgracia que el ambiente político-jurídico fue dominado por los sectores oligárquicos. Pedro Santana, Buenaventura Báez, representantes máximos de este sector, se alternaban en el poder. Había una lucha entre ellos que nunca tuvieron fe en esa patria fundada por Duarte, pero que coyunturalmente desfavoreció su dirección. Ambos gobiernos fueron gobiernos ineficaces. Ya sabemos que Santana en 1856 trataba de venderle la bahía de Samaná a los Estados Unidos. Y de repente España, a quien él había tratado ya de anexarle el país, había mandado ya en 1853 a un emisario que los reyes de España no recibieron, pero Santana consideró que toda esta finca que era de él podía vender grandes parcelas, y en 1855-56 pretendía vender la península de Samaná a los Estados Unidos. Samaná era ambicionada porque por sus condiciones naturales servía de un gran puerto, y antes las potencias necesitaban estos hermosos puertos porque los barcos, tanto comerciales como de guerra, contribuían a su hegemonía y tenían que tener lugares donde iba a hacer escalas. Qué mejor que Samaná. Pero había un inconveniente, y es que Santana no lo pensó. Que esa venta, cuando se hizo público, tuvo dos protestas. Primero, la de la población, que no quería que se implantara la esclavitud. Y tanto en España como en Estados Unidos había esclavitud. Pero la otra, que fue la más peligrosa en este momento, es la de España. Mira, pero ¿y qué le interesa a España? Que Santana venda Samaná. Sí, mucho. Porque España solamente tenía dos colonias en América, Cuba y Puerto Rico. Y nosotros estamos a tiros de Cuba y Puerto Rico, y los Estados Unidos públicamente habían declarado su gran interés en ambas colonias, principalmente en Cuba. Estando en Samaná, cualquier movimiento militar, ya sabemos que nosotros estamos pegados de Puerto Rico, y que los Estados Unidos de frente, por allá por la Florida, Pinar del Río está de frente a Estados Unidos, pero Pinar del Río está en el occidente, en la parte oriental, en el oriente cubano, nosotros estamos más cerca. Entonces, estratégicamente, a España eso le afectaba. Entonces, España ordenó a su cónsul, el señor Antonio María Segovia, que iniciara actividades para promover el derrocamiento de Pedro Santana. Él, abusando del convenio consular dominico español, empezó a inscribir a todos los baecistas como españoles. Y esta gente salían a la calle y Santana no le podía hacer nada porque le atropellaba a un español. Es más, hasta una copla sacaron. Yo no le tengo miedo ni a Santana porque yo estoy matriculado. Y Santana, en su prepotencia, no podía aceptar que sus enemigos se burlaran de él públicamente. Finalmente decidió renunciar. Ahí asciende Báez, bajo el auspicio del gobierno español, pero Báez, al igual que Santana, eran dos elementos corruptos.
Yo tengo un trabajo que digo que el primer corrupto en este país es Pedro Santana. Pues Báez empezó a emitir papel moneda inorgánico y le compraron la cosecha de tabaco a los tabaqueros de Santiago del Cibao, que tenía un buen precio en el mercado internacional, y le pagaron con esa papeleta que después se descubrió que no tenían fondos, y ellos se fueron a la quiebra. Y esto provocó una grave crisis que finalmente va a convertirse en un estallido revolucionario y va a estallar el 7 de julio de 1857, la llamada Revolución de Julio. Está ahí en el Cibao. Desde los tiempos de Duarte, ahora por primera vez las fuerzas progresistas se reagrupan en el Cibao y viene esta revolución que va a parir figuras democráticas estelares como Ulises Francisco Espaillat y Pedro Francisco Bono. Hay combates porque Báez resiste aquí en Santo Domingo. Ellos envían tropas al mando del general Juan Luis Franco Vidó y están esperando que Báez decida renunciar. Santana, que había sido deportado por Báez, regresa por Puerto Plata y se pone a las órdenes del presidente Valverde, Pedro María Valverde, presidente en Santiago, y le pide que le envíe a encabezar las tropas que cercan la capital. El presidente Valverde comete el grave error de reemplazar al general Franco Vidó, que cerca la capital, por Pedro Santana. Pero Santana no hace nada. Esto duró casi un año, del 57 al 58. Pero Santana espera pacientemente, va y se recoge todo el menudo que hay, se retira en barco, entra Pedro Santana y le envía una comunicación al presidente Valverde diciendo que aquí en la capital la gente quiere que sea presidente y que él no puede decirle que no. Y Báez, Santana asume por tercera vez la presidencia de la República. Vamos a dejar esa introducción bien completa, bien sustentada, y continuaremos en el segundo segmento la evolución de esos prolegómenos, como dijimos, esos inicios de lo que fue la anexión y lo que fue la respuesta popular a la misma. En breve continuamos con el doctor Castro Ventura, quien nos está tratando la primera parte del proceso de la restauración de la República, que como él bien señaló, es la continuidad de la independencia, es la culminación de un proceso donde se demostró que en esencia este era un país decidido a ser libre, como lo concibió Duarte, los trinitarios y los luchadores patriotas de este país. En breve continuamos. Creo que interpretando debidamente la exposición inicial del doctor Castro Ventura, aquí se produce una separación de Haití como el resultado de una voluntad de todos los sectores que estaban afectados económica, social, política, cultural, en todos los aspectos, bajo el dominio de la dictadura de Boyer. Sin embargo, habían dos corrientes, una corriente ultraconservadora y pro-dependiente de una potencia extranjera y una corriente nacionalista, patriótica, que proclamaba la necesidad de una independencia plena, disfrute de soberanía y además de eso también de justicia social y libertad. Duarte encabezó la parte más progresista, logró la independencia nacional,
en conjunto con sectores conservadores, pero hubo sectores que ya él mencionó, encabezados en la parte más trascendente en términos políticos militar, dos figuras o toda una corriente que era antinacional, que quería la separación de Haití, pero se interesaba porque fuéramos un país dependiente de otra nación. Entonces, el doctor explicó el inicio de ese proceso y además fue adelantando de las contradicciones entre esos dos sectores y cómo se manifestaron las luchas entre ellos y cómo Santana comenzó a inclinarse desde un principio, quiso, decía el doctor, vender la parte de Samaná y no pudo por las razones que le explicó, pero al mismo tiempo conspiró contra Báez, que se aprovechó de un momento político, lo desplazó. Entonces Santana volvió a ser presidente de la República con las explicaciones ofrecidas. Vamos a darle seguimiento, doctor, a esa trayectoria histórica de ese acontecimiento con su voz autorizada. Sí, ya Santana de nuevo es el presidente, pero él sigue el mismo derrotero de Báez. Él sabe que Báez ha sido separado del poder por esa emisión escandalosa de dinero inorgánico. ¿Y qué hace Santana? Lo mismo. Empieza la formulación de... Es más, el Congreso fue convocado en una sesión secreta para aprobar la emisión de 20 millones de pesos inorgánicos, que la población no lo conoció, lo conoce la historia después, el dato de que la sesión fue secreta. Llega un momento en que hay más de 75 millones de pesos inorgánicos circulando. Es inminente que si Báez fue derrocado por esto, Santana está al tris de que se produzca otro estallido. Porque produce una situación de crisis, de desplome económico. Total. Entonces, ¿qué ocurre? Que Santana decide, bueno, no se puede, vamos a vender esto de manera definitiva. Su preferido, los Estados Unidos, que ya había hecho negociaciones con ellos, cuando mira hacia el norte, dice, no puedo, hay una grave crisis allá, porque el presidente Abraham Lincoln en aquellos momentos se aprestaba a poner en libertad a los negros. Y todo el mundo sabía que tras ese pronunciamiento del presidente, esa decisión, venía una guerra, porque los estados esclavistas del sur, que dependían de esclavos del algodón, no iban a aceptarlo contra los del norte, que ya estaba la industria fabril y que necesitaban mano de obra obrera pagándole, ¿no? Si los Estados Unidos no estaban en condiciones. Pero Santana estaba desesperado y mira a cara hacia sus antiguos enemigos, los españoles. Apenas 5 años antes ellos lo han derrocado. Pero ¿qué pasa en España? Bueno, es que en España está España como en la actualidad se habla mucho de los reyes, ¿no? España tenía la reina Isabel, Isabel II, pero en España está el rey, está el gobierno monárquico, pero hay un gobierno civil, y el primer ministro era Leopoldo O'Donnell, jefe del partido Unión Liberal, conocido como Vicalvarista, porque una vez perdió una batalla en un puente llamado Vicalvaro. Ese se le pasó al partido Vicalvarista. Pues O'Donnell, en España los reyes duran mucho, pero los primeros ministros estaban durando 1 año, 3 meses, 6 meses, y O'Donnell tenía lo que en España llamaban un gobierno largo, de 4 años.
Sí, había roto todos los parámetros. ¿Con qué? Él se inventó con hacer guerra afuera, en el exterior, para que los españoles le pusieran atención y lo dejaran tranquilo gobernar internamente. Francia hizo una aventura invadiendo a Amán, a la Cochinchina, a Vietnam, ¿no? Y después él lo apoyó, la gente le puso mucha atención a eso, porque España estaba peleando fuera, pero después él invadió Marruecos y mandó al general más prestigioso español, a Juan Prim, que había sido gobernador de Puerto Rico. Y la gente le puso mucha atención a las victorias españolas en Marruecos y daban tranquilo a Prim, a O'Donnell. Ahora Santana va a plantear protectorado, anexión, y dice, no, está bien, anexión. Y O'Donnell acepta. Pero antes las comunicaciones eran muy difíciles. España, pese a que era una potencia, estaba atrasada porque ya había telégrafo y España no tenía telégrafo con sus colonias de América. Entonces, él le da potestad, O'Donnell, al gobernador de Cuba, Francisco Serrano, general Francisco Serrano, conocido como el general Bonito, para que él decida si procede o no procede la anexión. Serrano envía un comisionado, que no es más que el cónsul español en Haití, Mariano Álvarez, y hace un estudio de factibilidad, y él dice que sí, que aquí hay condiciones, en lo político, en lo económico y lo social, que aquí no hay problemas para la anexión. Pero él no muy convencido, envía a un general, Antonio Peláez de Campomanes. Y Antonio Peláez de Campomanes hace otro estudio y también dice que este es un paraíso. Aquí no hay ningún problema. Y entonces se está viabilizando la anexión. Y ya, en primer lugar, se enviaron unos colonos españoles en enero del 61, que hay quien dice que eran entrenadores militares, porque eso fue lo que Santana pidió. Otros dicen que eran... El caso es que llegaron unos colonos españoles en enero del 61, pero ya en marzo se decide esto. Antes se señalaba que para el 18 de marzo, cuando se produce la proclamación de la anexión, aquí no habían tropas españolas, y es incierto. Habían tropas españolas. Estaba la avanzada. El 18 de marzo, la fragata Pizarro, porque oficiales españoles que participaron en la guerra, que escribieron libros, así lo evidencian, ¿no? Adriano López Rodríguez, un oficial español, escribió un libro sobre la guerra en 3 tomos, y él confirma que hay una edición dominicana, que él confirma ahí que para el 18 de marzo, que se proclama la anexión, estaba en el puerto la fragata Pizarro y que ellos participaron en el acto de anexión. ¿Y qué ocurre? Que el que realmente decide la anexión es el gobernador de Cuba, Francisco Serrano, que es el jefe de España en América. Sí, España tenía 2 colonias, ahora va a tener 3, pero España establecía que había un jefe. Por ejemplo, Serrano era el jefe en Cuba, pero el gobernador de Puerto Rico tenía que subordinarse a lo que él dijera. Eso iba a pasar también aquí. Serrano acepta, porque cuando usted envía una fragata para que esté en estos actos, significa que usted lo aceptó. Y decimos esto porque no se ha encontrado un documento de Serrano donde Serrano ordene la anexión, pero la presencia de una fragata de guerra con tropas. Habla sola. Ella habla sola, ¿no? En ese sentido. Previamente Santana envió un listado de unas 4.000 personas, según él, que apoyaban la anexión. Pero la población dominicana
En aquellos tiempos se calculaba de 200 a 250.000 personas, 4.000 no podían decidir. Y además, el 95% de los dominicanos eran analfabetos. Y si firmaban con una X sin saber lo que estaban firmando. Los 4.000 que supuestamente Santana dice que fueron escogidos. Pues bien, va a llegar... Vamos a hacer, con su permiso, otra pausa, doctor, y continuamos esa misma evolución expositiva que usted ha iniciado. Continuamos con la exposición descriptiva, histórica, del acontecimiento que dio paso a la anexión y sus consecuencias en la República Dominicana. Estamos hablando ya iniciando 1861, que fue cuando realmente se proclamó, pero todavía no llegamos a desarrollar los acontecimientos propios de ese entonces, y las consecuencias que se derivaron es el tema o la secuencia de este tercer segmento. Sí, pues precisamente los documentos dicen que la población dominicana fue convocada para las 6 de la mañana del 18 de marzo a la Plaza de Armas o Parque Colón. Y que allí fueron los colonos españoles. Hay una descripción del cónsul inglés, muy buena. Dice que allí estaban los colonos españoles que habían llegado, muy pocos criollos, y desfilaron tropas dominicanas totalmente desarmadas. Allí se proclama la anexión. Santana va con un paño. Santana era un tipo de finca, y ese, como esta era su finca, él fue con un paño negro, y esto fue muy criticado en España. Fue sumamente criticado en España. Yo pongo el paño negro, no sé, por aquí. Bueno. Santana va con... Un paño negro en la cabeza. Entonces, periódicos españoles... Eso es una ridiculez. Periódicos españoles hicieron una crítica. Y otro periódico del gobierno lo defendió diciendo, no, que él es un hombre de campo y entonces para él eso es mucha solemnidad, ese tipo de situaciones así, ¿no? Pues entonces, ¿qué pasa? Ese mismo día, frente a la Plaza de Armas, en el Palacio de Bolguelá, ahí se reunía el Senado. Y de 9 senadores, 3 senadores produjeron una protesta documental, que casi no se menciona, pero la primera protesta... O sea, una tercera parte de los 9 senadores hacen una protesta y fueron apresados y enviados a Puerto Rico, ¿no? Pero es la primera protesta vibrante en el mismo instante en que esto se produce. ¿Qué va a pasar? Empieza el proceso de ocupación. Pero el general Francisco Serrano parece que recibió una denuncia de que aquí las cosas económicamente no andaban bien. Que no era como había analizado. Entonces, España, el gobernador decide el envío de un comisario regio. Un comisario regio es un enviado, un funcionario enviado a una colonia o a una dependencia española para averiguar un conflicto. Y se envía al señor Alba. El español llega a averiguar y plantea hacer una auditoría de las cuentas, porque cuando sale a relucir lo que se debe, no es lo que le habían dicho. Están planteándose que hay que recoger más de 100 millones de monedas, papeletas nacionales, que le iban a pagar a 50 por una de verdad. Y eso era muy costoso para España. Entonces, él reclama que le entreguen todas las cuentas contables desde 1844 a 61. Entonces le entregaron. Santana hace una comisión encabezada por Bobadilla,
y esta comisión le entrega las cuentas de 1844 hasta llegar a 1853, que es donde empieza el segundo gobierno de Santa Anna. No envía más y le dicen que ellos se reservaban enviarle cualquier otra cosa. Ellos se creían que estaban actuando, que no sabían que eran súbditos españoles, y esto enfadó a los españoles. Entonces Santa Anna le envía una comunicación al gobernador de Cuba diciéndole que es que esos documentos se perdieron cuando la Revolución de Julio, porque cuando entraron la gente de Santiago se llevaron los papeles y los quemaron, pero los revolucionarios de Julio, cuando entraron aquí, eran dirigidos por él. Es decir, que no había motivos. Esto va a traer ya una grave diferencia entre Santa Anna y el gobernador de Cuba, el general Francisco Serrano, que va a pedir su destitución. Va a pedir su destitución porque él viene aquí en el mes de agosto y sale totalmente convencido de que Santa Anna era un tramposo. Pero en ese interín hay que tomar en cuenta cómo los dominicanos de una u otra forma toman la llegada de la anexión. Apenas 5 días de proclamada la anexión en el combativo, siempre combativo pueblo de San Francisco de Macorís, el general Olegario Tenares, con un grupo de valientes, cuando están haciendo el acto para bajar la bandera dominicana y subir la española, ellos le cayeron a tiro al acto. El gobernador militar, un dominicano, Juan Esteban Aybar, él mismo disparó un cañón frente a los rebeldes, mató 3 de ellos y ellos se dispersaron. Pero en el orden cronológico, es la primera protesta armada de los dominicanos, la de San Francisco de Macorís. Luego de esto, el 2 de mayo de ese mismo año, en Moca, José Contreras y un grupo de valientes toman la ciudad de Moca. Pero hay que aclarar algo, que se descubrió hace varias décadas, no hace mucho, más hace casi una década. Los patriotas de Moca, su primer planteamiento era que no se restableciera la esclavitud. Porque ese es el gran temor de los dominicanos. La mayoría, negros y mulatos, tenían un temor porque España era una potencia esclavista. Y España tenía esclavitud en Puerto Rico, esclavitud en Cuba, y aquí no había. Fue un error que cometieron los españoles. Un grave error de los españoles. ¿Y qué va a pasar ahora? Que ellos toman a Moca, pero precisamente un general negro, Juan Suero, enfrente a los rebeldes. Y el Cid negro. El Cid negro los neutraliza y los fusila. Paradójicamente, un general negro que luego va a quejarse cuando un capitán español le dice que no recibe órdenes de generales negros. Yo no recibo órdenes de generales negros. Y él hace la protesta y todo se quedó igual. Va a venir entonces Sánchez, que en el ámbito político pertenecía al grupo de Báez, a los rojos, junto a José María Cabral, que era un general rojo también, estaban en el exilio en Curazao, y una actitud sumamente correcta. Cuando ven el proceso de anexión, deciden que hay que enfrentarlo con las armas en las manos. Ellos buscan la ayuda del presidente haitiano Jeffrat. Hay que señalar que el presidente haitiano Jeffrat fue el primer presidente haitiano que reconoció la existencia de la República Dominicana y que por allá por 1860 públicamente dijo que se acababan las invasiones haitianas. Eso es un reconocimiento que hay que hacer sobre el presidente Jeffrat. Le había ido mal a Haití Le había ido en cada mal. una de las batallas. Entonces, Y él, siendo oficial, fue herido
en uno de los combates. Es decir, que él en carne propia se Sufrió. dio cuenta que los dominicanos no estaban en condiciones de aceptarlo. Incluso esa avenida Abraham Lincoln antes Se llamaba se así. llamaba Presidente Yo Jeffrá. llegué a verlo porque donde está la Pucamaima hoy en día era uno de los pocos edificios que había y era el seminario. Nosotros tuvimos ahí 3 años. Estamos hablando hasta el año 60 o 61, que yo recuerde, pero se extendió hasta que instalaron la Pucamaima y entonces el seminario lo trasladaron. Sí. Es decir, que era Avenida Jeffrá, que bien merecido, o sea, dentro del contexto de esta conversación, Haití ha estado vinculado a los procesos políticos de cambio positivo en la República Dominicana. O sea, la República Dominicana hoy en día se unifica con justeza de que quieren imponerle que cargue con el peso de Haití, que es el fruto de la explotación de los países capitalistas más desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Francia y otros países europeos. Pero realmente durante todo ese proceso, la lucha de la independencia fue una alianza que usted señaló con un sector reformista que estaba contra Boyer. En la lucha de la restauración se inició con ese apoyo del general Jeffrá y posteriormente, en etapas diferentes, han habido acontecimientos en la propia Guerra de Abril, que es el tercer acontecimiento, según mi modo de ver, más importante en términos políticos militares. También hubo una gran participación haitiana, incluso con comandos y figuras relevantes como Jean Biot, un intelectual extraordinario. Entonces, continuemos dándole curso a esa situación narrativa suya y analítica de lo sucedido en ese periodo ya con la participación de Sánchez y de Cabral. Sí, realmente, pero siempre hay que establecer que definitivamente en momentos coyunturales Haití hemos tenido problemas de unidad de acción, pero que definitivamente son dos pueblos totalmente incompatibles, Claro. que fue lo que comprendieron y que Boyer tiranizó nuestro pueblo y lo mismo iba a hacer Gerard. En vez de hacer como dijo Bonó, vamos a hacer un Estado comunitario, pero siempre lo trataron como un pueblo conquistado. En el caso de Jeffrá, fue un aliado, pero eso también tiene sus bemoles, porque se ha señalado que en realidad, en el fondo, Jeffrá, el gran temor de él era que provincias como Hincha, como San Miguel y San Rafael, que eran españolas y que los haitianos se quedaron con ellas, Santana, y hay documentación donde Santana plantea a los españoles que hay que recuperarla. Entonces se plantea que realmente el gran interés de Jeffrá era que se frustrara aquellas intenciones de Santana de tomar esos pueblos, que realmente era un disparate de parte de Santana, porque ya eso hacía tiempo que Trujillo luego entonces, Trujillo entonces concedió, después de la matanza, le cedió más terreno de lo previsto. Y Lili también le cedió terreno. Sí, Lili también le cedió terreno, Ignacio María González, porque después va a venir Nisayet Sayet a apoyar a Cabral, pero van a avanzar y hay un territorio que ellos no lo van a devolver. Es decir, que esa ayuda de los haitianos tenía en realidad un interés muy particular de ellos, pero que uno no puede soslayar realmente que es que los pactos son en base a condiciones condiciones, favorables de sí. una parte y de otra.
Entonces Sánchez y Cabral entran por el sur y lamentablemente son enfrentados y Sánchez apresado, Sánchez fusilado, Cabral logra retirarse, comete un grave error. Cuando llega a Curazao, parece que él le bajó una línea y dijo que ya él no va a volver más porque España había aceptado oficialmente la anexión. Pese a que Cabral se reivindica porque en el curso de la guerra se integra como un general. Pues entonces, el grave problema de Santana en estos momentos va a ser cómo él justifica ese déficit en el fisco ante los españoles. Entonces vamos a ver cómo se señala que Santana presenta su renuncia. Y ya a fines, a principios de 1862, la reina plantea aceptar la renuncia de Santana y lo nombra Marqués de las Carreras, porque él siempre se autoproclamó vencedor de las carreras, que no lo fue, y lo pone en retiro y nombra a un general español, pero que en verdad era boliviano, Felipe Rivero. Ahí se plantean dos cosas: o renunció Santana o acogieron la solicitud del gobernador de Cuba de que lo retirara. Porque habían dos graves inconvenientes entre ellos. Primeramente, Serrano se dio cuenta del déficit en el problema de la moneda. Y segundo, Santana tenía la fama de que él le gustaba mandar. Y de repente se da cuenta que era un mandado. Que él, para tomar decisiones importantes, tenía que consultarla con el general Serrano. Vamos a tomarnos una pausa para que usted culmine ese proceso y lo llevemos lo más avanzado posible, porque el próximo programa ya vamos a hablar del estallido nacional de la independencia. Pero estos prolegómenos son importantísimos porque es la base de una insurrección que inicia en 1863 y culmina con una victoria de las fuerzas dominicanas en 1865. Así es que en breve continuaremos con esta exposición magnífica del doctor Castro Ventura. Muy brevemente, doctor, cerremos este capítulo y despidamos el programa hasta la próxima semana, en que podremos ya hablar con extensión de la guerra del pueblo dominicano contra la intervención o anexión española. Sí, los dominicanos, ¿qué pasa con ellos en estos momentos? Bueno, es que lo dicen oficiales españoles que escribieron libros. Aquí hubo oficiales españoles que empezaron a decirle a la gente, nos dice González Tabla, un oficial español, mira, tú como negro, si tú estuvieras en Cuba, por tu color, tú valdrías tantos pesos como esclavo. Y esto empezó a difundirse entre toda la población, de que los españoles iban a poner la esclavitud. Y este es uno de los grandes detonantes de esta guerra restauradora, porque España estaba obligada a imponer la esclavitud aquí, ya que tenían esclavitud en Cuba y Puerto Rico. E incluso, yo tengo un trabajo donde demuestro que ellos trajeron esclavos aquí. Lo estoy diciendo por primera vez. Trajeron esclavos chinos aquí. Entonces, todo esto motivó a los dominicanos que se empezara en las diferentes jornadas realmente a crear las condiciones para un estallido general.
que va a estallar el 16 de agosto de 1863. Omitimos entonces el combate, la situación en que cayó Sánchez y otros aspectos que podría ser el inicio del próximo programa, que ya usted de hecho lo introdujo, que es la verdadera causa de la restauración de la República, que es un acontecimiento que ningún dominicano debe desconocer a profundidad. Y entonces el interés de momentos de la historia es que las generaciones de hoy se nutran de conocimientos aportados por la intelectualidad, por la gente conocedora e investigadora de la historia dominicana, y le dé la trascendencia que tiene la restauración como continuidad de la proclamación de la independencia que concibió Duarte, Sánchez, Mella y los trinitarios, y que luego entonces tuvo una sucesión de mando a la cabeza del cual siempre se resalta el general Luperón, que ya hablaremos de él y de todos los patriotas que encabezaron esa lucha, logrando una victoria e imponiendo la voluntad de un país decidido a ser libre o morir. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en su canal 4RD, y el agradecimiento a la participación en esta jornada, en esta nueva jornada del doctor Santiago Castro Ventura. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron